Él, Alejandro Córdoba, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Huyó cuando estaba a una semana de tomar posesión de su título de duque, dejando atrás toda la riqueza, el lujo y el poder que cualquier hombre de aquella época soñaría tener. Eligió una cabaña en las montañas y decidió que sería allí donde recomenzaría su vida desde cero, con sus propias manos y sin que nadie más decidiera por él. Ella, Beatriz Santillana, fue expulsada de casa por su tía, acusada de un crimen que no cometió, y su única esperanza era encontrar la cabaña donde su madrina Mercedes vivía en las montañas y pedir refugio. Pero cuando estaba en camino, una tormenta violenta la derribó del caballo, y tuvo que finalizar la jornada a pie, empapada y exhausta. Cuando llegó y llamó a la puerta, quien la recibió no fue su madrina a la que no veía desde hacía 20 años, sino un hombre alto y fuerte, que le dijo que allí no vivía nadie con ese nombre. Él la miró bajo aquella lluvia y le tendió la mano llamándola para entrar, y ella, sin tener ya ningún lugar en el mundo a donde ir, aceptó. Beatriz Santillana tenía 27 años, cabellos rojizos que el sol volvía aún más vivos y ojos azules que cargaban una firmeza tranquila construida por el dolor desde muy temprano. A los 10 años perdió a su madre, y fue entonces cuando su tía Arminda, hermana de su madre, quedó responsable de criarla, pero no de buena gana, y nunca hizo cuestión de esconderlo. Arminda dejó claro desde el primer día que en su casa no habría comodidades, y así fue durante todos aquellos años, sin excepción. Todo el trabajo de la casa recaía sobre Beatriz, como si fuera el pago por un techo que nadie le había dado de corazón. La tía no era rica, la vida allí era dura y sin afecto, pero Beatriz creció fuerte por dentro porque fue obligada a hacerlo, aprendiendo desde temprano que la dignidad silenciosa era la única armadura que nadie podía arrancarle a una persona. Ella recordaba que tenía una madrina llamada Mercedes, y cuando tenía alrededor de 8 años, su madre la llevó hasta la cabaña de ella, en las montañas, un lugar que quedó guardado en su memoria como muy bonito y lleno de una paz que pocos lugares del mundo tenían. Beatriz nunca volvió allí después de aquel día, pero recordaba que Mercedes era un amor de persona, y su madre siempre dejó claro que las dos podrían contar con ella para cualquier cosa, y eso siempre volvía a la memoria de Beatriz. Arminda quería que Beatriz se casara con un hombre mayor, rico, pero con una mala fama tan conocida en la ciudad que todos sabían y nadie se atrevía a decir en voz alta, pues el miedo que aquel nombre causaba era grande. Beatriz dejó claro que no haría aquello de ninguna manera, pues sabía que la tía solo quería el dinero, y ella no entregaría su propia vida por conveniencia de quien nunca le había dado ni siquiera un gesto de cariño verdadero. Fue entonces cuando Arminda levantó la voz y dijo aquellas palabras que cambiarían todo, acusó a Beatriz de haberle robado y dijo que era mejor que desapareciera de allí antes de que llamara a las autoridades. Beatriz entró en desesperación, suplicó que nunca había tomado nada que no fuera suyo, pero no hubo acuerdo. Su tía no la quería allí, y eso estaba más que claro. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El corazón se apretó con una fuerza que ella no esperaba, pero incluso en medio de aquella desesperación, la cabeza empezó a trabajar. Fue entonces cuando recordó a la madrina. No recordaba muy bien dónde quedaba la cabaña, pero tal vez conseguiría localizarla, y era la única esperanza que le quedaba en aquel momento. La tía había prohibido que se llevara el caballo que ya era suyo por derecho, herencia de su madre, pero Beatriz tomó la maleta, salió a escondidas con el animal aún así, y tomó el camino sin mirar atrás, rumbo a las montañas. Alejandro Córdoba tenía 36 años y era el primogénito de una familia grande y poderosa. Tenía 6 hermanos, todos hombres y todos con un hambre de poder y avaricia que él jamás consiguió sentir dentro de sí. Su padre, Santoro Córdoba, siempre fue un hombre de mucho poder y riquezas, muy cercano a la corona, y había preparado a Alejandro para asumir su lugar como duque de Abranches, como si aquello fuera la cosa más natural e inevitable del mundo. Alejandro era alto, fuerte,
con cabellos castaños largos que caían sobre los hombros y ojos castaños que cargaban una quietud desconcertante. Había en él una belleza sólida y un silencio que muchos confundían con altivez. Alejandro acompañó a su padre en todo durante años, aprendió cada protocolo y cada obligación que vendrían con el título, pero siempre sintió que estaba habitando un lugar que pertenecía a otra persona, que estaba viviendo una vida que nunca eligió. Su madre dejaba claro a cada momento que él necesitaba casarse, pues su padre le pasaría el título, pero él no quería casarse con aquellas mujeres, no quería aquel título y no quería aquellas riquezas. Alejandro entonces tomó valor y se abrió con su padre y dijo que diera el título al hermano, Alexandre, que era el segundo en la línea de sucesión, que estaba mucho más preparado que él para asumir el papel de duque y que él no quería vivir aquella vida. Santoro Córdoba miró a su hijo con aquella expresión cerrada de siempre y dejó claro que la semana siguiente él asumiría el título, que no era hora de cobardía y que aquello era su responsabilidad y que no lo avergonzara delante de todo el mundo, pues si eso ocurría, ya no formaría parte de aquella familia. Alejandro lo miró y dijo, «Solo sí, señor», con una voz calma que no traicionó nada de lo que estaba decidiendo por dentro en aquel exacto momento, pues allí al ver que el padre solo se preocupaba por el poder y no por la felicidad del propio hijo, tomó su decisión. Aquella misma noche de madrugada, escribió una carta para sus padres informando que renunciaba a todo y que pasaran el título al hermano, y que algún día volvería para visitarlos, pero que él seguiría su corazón y no la vida que ellos querían para él. Tomó su caballo y partió hacia las montañas. Había comprado una cabaña algunos años antes sin informar a la familia, un lugar secreto donde iba a veces para descansar y respirar lejos de todo, y nadie en el mundo sabía de aquel lugar. Voy a hacer una pequeña pausa, y será muy rápido, lo prometo. Quiero agradecerte por haber elegido el canal Amor y Romance de Época para escuchar la historia de hoy, y te garantizo que el romance de hoy te va a atrapar desde el primer hasta el último segundo. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me estás escuchando ahora? ¿Será que estás trabajando, escuchándome en el sofá, o ya preparándote para dormir? De cualquier manera, qué bueno que estamos compartiendo este momento juntos. Quédate conmigo hasta el final. Hoy vamos a hablar de dos corazones que el destino puso en el mismo lugar en una noche de tormenta, sin aviso y sin planificación, porque es exactamente así como las cosas más bonitas de la vida suelen llegar. Si es tu primera vez aquí, te garantizo que no te vas a arrepentir de haberte quedado. Y si ya me acompañas desde hace algún tiempo, sabes que cuando digo que la historia es bonita, es realmente hermosa. Y si no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y viajar conmigo por historias donde el amor encuentra su camino, incluso cuando todo parece perdido. Estaba cansado de ser mandado, de reglas y de protocolos, hizo una maleta con pocas cosas y salió sin despertar a nadie, dejando atrás todo lo que el mundo consideraba grandioso. Y así fue. Se instaló en la cabaña y el lugar aún necesitaba muchas mejoras, pero él estaba allí solo, tranquilo y en paz por primera vez en muchos años. La cabaña quedaba enclavada en las montañas, abrazada por árboles altos y frondosos, cuyo verde era tan vivo que parecía respirar alrededor en cada detalle. Un río corría a pocos pasos de la puerta, transparente y lleno de vida, y el sonido constante del agua corriendo sobre las piedras llenaba el aire de una calma profunda que ninguna ciudad en el mundo conseguía ofrecer. Las paredes eran de madera bien conservada, la puerta de madera era ancha y pesada, y las ventanas pequeñas dejaban entrar una luz dorada que volvía el interior cálido y acogedor incluso en los días más fríos. Alejandro había ido cuidando cada detalle con sus propias manos, y había allí una belleza simple y verdadera que ninguna mansión con todos sus ornamentos conseguía comprar ni imitar, y así planeaba continuar solo y en paz, hasta que en aquel día lluvioso alguien llamó a su puerta.
La lluvia había comenzado aún por la mañana y fue aumentando a lo largo del día hasta transformarse en una tormenta que sacudía los árboles y hacía crecer el río con una fuerza que resonaba por todo el valle. Del lado de afuera, Beatriz caminaba a pie por el camino, empapado después de haber caído del caballo, que se asustó con un trueno y huyó dejándola sola en aquellas montañas desconocidas. El vestido pesaba empapado, los cabellos rojizos estaban completamente pegados al rostro y al cuello, la maleta pesaba en el brazo y la rodilla dolía desde la caída, pero ella no se detuvo porque detenerse nunca fue una opción para ella. Caminó con la cabeza erguida entre el frío y el barro, con el nombre de Mercedes, repetido en silencio, como una oración obstinada que se negaba a morir. Entonces, entre los árboles, la cabaña apareció, y ella se detuvo por un instante como si no creyera en lo que los ojos estaban viendo, una cabaña bonita rodeada de verde con un río corriendo al lado. Beatriz enderezó los hombros, se acercó a la puerta y llamó. La puerta se abrió, y lo que encontró no era su madrina. Era un hombre alto y fuerte que llenó el marco de la puerta, con una presencia que ella no esperaba. Cabellos castaños largos y ojos castaños serios y directos, que la miraron con una expresión calma y directa. Los dos quedaron por un instante en silencio, ella respirando hondo después de horas caminando bajo la lluvia, él mirando a aquella mujer que había aparecido en su puerta, en medio de una tormenta, como si el destino la hubiera puesto allí. «Hola, señor. ¿La señora Mercedes se encuentra?», dijo ella con una voz que intentó mantener firme, pero que temblaba levemente por el frío que se había instalado en los huesos. Alejandro respondió con calma directa. «Señorita, no hay nadie aquí con ese nombre. ¿Está segura de que es esta la dirección?». Ella miró a los lados con la expresión de quien percibe que la memoria quizá la ha traicionado y dijo: «No estoy segura. Caí de mi caballo y vine a pie, pero seguiré buscando. Gracias». Y se giró para volver a la tormenta, sin dudar, con aquella terquedad silenciosa de quien aprendió desde temprano a no pedir ayuda a nadie. La lluvia había aumentado aún más, y los árboles se doblaban con el viento con una fuerza que hacía aquel camino demasiado peligroso para cualquier persona, mucho menos para una mujer sola que ya había caído una vez. Alejandro la miró por un segundo, miró la lluvia que caía allá afuera, miró de nuevo a aquella mujer que se preparaba para caminar de vuelta hacia aquel temporal, y dijo con voz firme pero sin aspereza: «No hay forma de andar en esta lluvia. Entré, después la señorita la busca. Es mejor entrar. Es peligroso caminar en esta tormenta, aún más que su caballo escapó». Beatriz se detuvo con la espalda todavía vuelta hacia él, la lluvia golpeando fuerte en los hombros, y quedó así por un instante que pareció largo, pesando todo lo que la vida le había enseñado sobre confiar en extraños contra todo lo que el frío y el cansancio y el dolor en la rodilla estaban diciendo al mismo tiempo. Ella se giró despacio y lo miró. Aquel hombre grande parado en el umbral con la expresión de quien ofrecía refugio sin cobrar explicación, y ella ya no tenía ningún lugar en el mundo a donde ir. Beatriz lo miró con aquellos ojos azules aún desconfiados, pues no conocía a aquel hombre, y entrar en la casa de un extraño era algo que su crianza no aprobaría, pero la tormenta estaba muy fuerte, y ella lo sabía mejor que nadie en aquel momento. Suspiró hondo, como quien acepta algo que no pidió, pero que la vida puso delante con una insistencia que ya no se podía ignorar, y entonces aceptó su invitación. Cruzó el umbral con la maleta en el brazo y los pies aliviados por el calor que venía del interior de aquella cabaña que olía a leña y a madera antigua. La puerta se cerró detrás de ella, apagando de una vez el ruido de la tormenta allá afuera, y el silencio cálido de aquel lugar la envolvió de una forma que no esperaba sentir después de un día tan pesado. Estaba allí de pie con la ropa empapada goteando en el suelo de madera, delante de un hombre que no conocía, en un lugar que no era el que buscaba, sin saber aún qué haría después. Y poco sabía ella que todo cambiaría en su vida a partir de aquel momento en que decidió entrar por aquella puerta. Alejandro la miró mientras ella aún sostenía la maleta junto al cuerpo, como si fuera la única cosa segura en aquel momento,
y dijo con una voz calmada y directa: «Me llamo Alejandro». «¿Y la señorita?». Beatriz lo miró temblando de frío, los cabellos rojizos aún empapados goteando sobre el suelo de madera, y respondió con la voz contenida: «Me llamo Beatriz». Él asintió con naturalidad, sin ceremonia, como quien recibe una respuesta esperada, y entonces dijo: «Puede quedarse en una de las habitaciones. Es tarde y esta tormenta no parece que vaya a terminar antes del anochecer». La miró de arriba abajo con una objetividad que no tenía malicia y completó: «Está cansada y con frío. Sería mejor cambiar esa ropa mojada». Había en 1900 aquella oferta una simplicidad directa que Beatriz no esperaba de un extraño, sin rodeos y sin segundas intenciones aparentes. Pero aún así, ella lo miró con una retracción que venía de años, aprendiendo que aceptar favores siempre tenía un precio. «No se preocupe por mí, me quedaré bien aquí mismo», dijo ella con firmeza, los ojos azules fijos en él sin ceder. «Cuando pase la tormenta, continuaré mi búsqueda. Necesito encontrar mi caballo y no quiero incomodarlo». Alejandro se quedó mirándola por un instante, y entonces una sonrisa apareció en la comisura de la boca, una sonrisa tranquila y genuina que ella no esperaba ver en aquel momento. «Va a quedarse de pie junto a mi puerta, sosteniendo esa maleta y temblando de frío hasta que pase la tormenta», dijo él con una ligereza que no tenía crueldad, solo la gracia de quien reconoce una terquedad cuando la ve. Beatriz lo miró y percibió que él había encontrado gracia en toda aquella situación, y dijo sin encontrar nada gracioso: «Señor, yo no lo conozco. Le agradezco por dejarme entrar, pero usted es un extraño para mí, y es un hombre». Él sonrió aún más con aquello, y Beatriz tuvo que reconocer por dentro, sin dejar que apareciera en el rostro, que aquella sonrisa era muy bonita. «Señorita», dijo él con una paciencia tranquila que no forzaba ni retrocedía, «no pretendo hacerle ningún mal. Puede quedarse tranquila. Soy un caballero y respeto a una dama». Se giró levemente hacia la cocina y dijo: «Voy a preparar algo para que la señorita coma. Es más peligroso agarrar un resfriado que correr algún peligro estando aquí conmigo en ese estado». Había en aquellas palabras una lógica simple y directa que era difícil de discutir, y Beatriz sintió el peso de ellas posarse sobre la terquedad que intentaba mantener en pie. «Espere a que pase la tormenta y mañana la ayudaré a buscar su caballo», continuó, señalando con naturalidad hacia el fondo del pasillo. «Al final del pasillo, tercera puerta a la derecha, hay una habitación con cama. Está limpia. Puede cambiarse allí y dejar su maleta. Yo estaré en la cocina preparando algo para que comamos. ¿Está bien?». Y con eso se giró y se fue, sin esperar respuesta, sin presionar, dejando la decisión completamente en sus manos. Beatriz se quedó parada por un momento, mirando alrededor con aquellos ojos azules que evaluaban todo con cuidado. La cabaña era grande y bien cuidada, con pocos muebles pero todo en su lugar, toda de madera oscura y olorosa, y parecía tener unos 7 cuartos. Recordó que la cabaña de su madrina también tenía un río al lado, pero debían existir varias cabañas a lo largo de aquel río en las montañas, y solo eso no bastaba como certeza. Y se preguntaba: ¿qué estaba haciendo ella allí en aquel lugar con aquel extraño? Ella que nunca en la vida había aceptado caridad de nadie sin saber el precio. Pero realmente tenía mucho frío. El vestido empapado pesaba contra la piel, y los huesos dolían por la humedad. Y la lógica estaba claramente del lado de él en aquel momento. Entonces comenzó a caminar por el pasillo, pasó por las puertas una a una contando, hasta encontrar la tercera a la derecha y abrir despacio. Era una habitación amplia con una cama de matrimonio, y estaba limpia como él había dicho. Beatriz puso la maleta en el suelo y la abrió buscando un vestido que estuviera en condiciones de usar, y encontró uno que había escapado de la lluvia mejor que los otros que estaban todos empapados. Extendió las ropas mojadas sobre la mesita, apoyada en la pared para que fueran secándose poco a poco. No sabía con certeza si lo que estaba haciendo era lo correcto, pero él le parecía un hombre gentil,
y la gentileza era algo que ella había aprendido a reconocer precisamente porque raramente la había recibido. Se cambió de ropa despacio, sintiendo el alivio del tejido seco contra la piel fría, y se quedó allí por un instante en silencio, escuchando la tormenta golpear allá afuera. Entonces, un olor invadió el pasillo y llegó hasta ella, con una insistencia que el estómago reconoció antes de que la cabeza lo percibiera. Era olor de sopa caliente, y el estómago de Beatriz rugió con una franqueza que la hizo cerrar los ojos por un segundo de puro bochorno. Salió de la habitación y siguió el olor por el pasillo hasta llegar a la cocina, donde Alejandro estaba de pie junto al fogón con una cuchara en la mano, y sonrió al verla aparecer en la entrada con el vestido seco y los cabellos rojizos sueltos. «Siéntese», dijo él con sencillez. «Voy a servir un plato de sopa para usted». La cocina estaba caliente. Tenía una chimenea grande y robusta en un lado. Beatriz se sentó a la mesa de madera con una compostura que intentó mantener natural, y él colocó el plato frente a ella con aquella calma de siempre. Ella tomó la cuchara, probó, y el sabor que encontró no era exactamente lo que el olor había prometido. Él la miró de reojo mientras ella tomaba la sopa en silencio, y dijo con una honestidad directa: «Sé que no está buena». Beatriz levantó los ojos del plato y respondió con educación: «Sí está buena». Alejandro sonrió con aquella sonrisa que ella ya estaba empezando a reconocer y dijo sin rodeos: «No mienta, señorita, sé que tiene hambre, pero mi sopa está mala». Había una ligereza tan genuina en aquello que ella no consiguió sostener la compostura completamente, y un toque de gracia pasó por sus ojos por un instante antes de que volviera a controlarse. Tomó otra cucharada y entonces preguntó con una naturalidad que surgió sin mucho planeamiento: «¿Hace mucho que vive aquí?» Alejandro la miró, y ella era una extraña a la que él no conocía bien como para abrirle su vida, así que respondió solo: «Hace unos 40 días más o menos, todavía estoy arreglando las cosas». Beatriz asintió pensativa, mirando el plato, y entonces preguntó despacio: «¿Nunca oyó hablar de una señora llamada Mercedes?» Él la miró y respondió: «No conozco a nadie por aquí, pero puedo decirte con certeza que ya caminé kilómetros por esta región y no vi ninguna otra cabaña tan cercana». Beatriz suspiró porque la realidad de aquella situación estaba volviéndose más pesada con cada minuto que pasaba. Alejandro añadió: «Si ella vive en la región, la distancia es bastante larga». Alejandro la miró con atención y preguntó con cuidado: «¿Es de su familia?» Beatriz respondió: «Es mi madrina, pero cuando vine aquí yo era muy pequeña, solo recuerdo el río al lado de la cabaña». Él se quedó mirándola por un momento y entonces preguntó algo que ella no esperaba: «¿Sabe cocinar, señorita?» Beatriz levantó los ojos del plato con una sorpresa genuina y dijo: «Sí sé». «¿Por qué?» Alejandro suspiró hondo, cruzó los brazos sobre la mesa, con una calma que parecía haber pensado en aquello antes de hablar, y dijo: «Necesito aprender a cocinar, porque no pretendo contratar a nadie para trabajar aquí, y usted necesita localizar su caballo y a su madrina. Puedo ayudarla con las dos cosas, y usted podría enseñarme a cocinar». Beatriz lo miró con aquella firmeza tranquila y respondió: «Señor, yo pretendo salir por la mañana, no pretendo quedarme aquí». Él la miró sin incomodarse con la respuesta, y dijo: «Llámeme Alejandro. ¿Puedo llamarla Beatriz?» Ella asintió en silencio, y él continuó con una paciencia que no forzaba pero que no desistía. «Beatriz», dijo él con una seriedad tranquila, «le dije que hay kilómetros de bosques y valles por aquí, y no vi ninguna cabaña en toda esa extensión». Las palabras caían con el peso de la realidad, y ella sabía que él no estaba exagerando porque había caminado aquellos kilómetros en su propia piel ese mismo día. «Creo que usted necesita mucho encontrar a su madrina, y está sin caballo», continuó él. «Yo hasta la ayudaría, pero solo tengo un caballo, y podemos salir a buscar el suyo y procurar a su madrina juntos». Había en aquellas palabras una propuesta honesta y directa, sin nada escondido entre líneas, y Beatriz,
Estaba empezando a percibir que aquel hombre decía lo que pensaba sin adornarlo. «Realmente necesito aprender a cocinar», dijo él sonriendo con una sinceridad casi desarmante. «Quiero ayudarla, de verdad. ¿Acepta mi propuesta y los dos nos ayudamos?» Beatriz lo miró por un largo momento. Aquellos ojos verdes que la miraban con una franqueza a la que ella no estaba acostumbrada a recibir de nadie. En verdad, no tenía muchas opciones, y lo sabía mejor que nadie, porque si su madrina vivía lejos, necesitaría un lugar donde quedarse hasta encontrarla y salir sola a pie por kilómetros de bosques sin caballo y sin conocer el terreno. No era sabiduría de nadie. La tormenta aún golpeaba allá afuera con fuerza. La cena frente a ella estaba caliente a pesar del sabor, y aquel hombre le había ofrecido refugio. Pensó en la tía, pensó en el camino, pensó en Mercedes y en aquel río que recordaba de la infancia, y entonces lo miró con aquella firmeza serena que era su marca desde pequeña. «Ok, Alejandro», dijo ella con una voz calmada y decidida. «Trato hecho». Después de la cena, Beatriz se recogió en la habitación y fue solo cuando la puerta se cerró y el silencio la envolvió que el cuerpo cobró el precio de todo lo que había soportado. El dolor en la rodilla llegó con una fuerza que la hizo sentarse en el borde de la cama y cerrar los ojos, pulsando con una intensidad que ella había ignorado con terquedad durante horas. Abrió la maleta despacio, encontró un paño firme y lo amarró con fuerza en la rodilla, apretando hasta sentir una mejora, todo en silencio absoluto, porque no había nada dentro de ella que considerara llamar a aquel hombre para que viera su debilidad. Era el tipo de cosa que siempre había resuelto sola, porque en la casa de la tía aprendió desde temprano que nadie vendría a cuidar de ella. El cansancio llegó por encima del dolor como una ola pesada y se durmió en una habitación que no era suya, en una cabaña que no conocía. A la mañana siguiente, despertó con la lluvia todavía golpeando las ventanas y la rodilla, pulsando con una hinchazón que notó en cuanto puso el pie en el suelo. Se levantó despacio, apoyando el peso con cuidado. Fue hasta la cocina y notó algunas hierbas colgadas del techo, hojas y raíces que reconoció por la forma y por el olor. Preparó un emplasto con lo que encontró, lo colocó sobre la rodilla y lo amarró con el paño nuevamente. Y el dolor estaba allí, pero no era insoportable. Se podía caminar. Miró alrededor y vio la harina sobre la repisa, y pensó que él había dicho que podía cocinar. Entonces se arremangó y comenzó a hacer pan porque el cuerpo necesitaba comida y las manos necesitaban algo que hacer. El tiempo pasó sin que ella lo notara, y cuando escuchó los pasos de él despertando el olor a pan, ya había tomado cada rincón de la cabaña. Vio por la ventana cuando él salió por la puerta de adelante y caminó hasta el establo del fondo. Debía tener animales allí para cuidar, y se quedó mirando por un momento aquella figura grande que desaparecía entre la lluvia y volvió al fogón. Algún tiempo después, él volvió corriendo bajo la lluvia y entró por la puerta trasera con las botas embarradas y el abrigo húmedo, y cuando llegó a la cocina, la miró y dijo con una voz cálida: «Buenos días, Beatriz». Y entonces los ojos bajaron hacia los panes sobre la mesa y la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y una gracia contenida. «¿Nuestro acuerdo no era que tú me enseñarías a cocinar? ¿Lo hiciste sin mí?» Beatriz sonrió, una sonrisa verdadera que llegó antes de que pudiera contenerla y dijo: «Perdón, tenía hambre y no sabía a qué hora ibas a despertar, pero voy a enseñarte como prometí. También hice café». Alejandro se sentó a la mesa con aquella desenvoltura natural de quien está completamente a gusto en su propio espacio, sirvió una taza de café y mordió el pan, y quedó en silencio por un momento con una expresión que ella observó de reojo sin querer. «Este pan está muy bueno, Beatriz», dijo él con una sinceridad directa que no tenía adorno. Ella agradeció en voz baja, y él señaló la silla y dijo: «Siéntate aquí conmigo, vamos a tomar el café juntos». Ella se sentó, y fue entonces cuando sin querer dejó escapar un gemido bajo que salió antes de que pudiera contenerlo.
El dolor de la rodilla hablando más alto en un movimiento descuidado. Alejandro detuvo la taza a medio camino y la miró con una atención inmediata. ¿Está todo bien? Beatriz suspiró y respondió con una calma que costó. Mi rodilla. Me lastimé en la caída, pero ya está mejor. Él dejó la taza sobre la mesa, se levantó sin prisa y dio la vuelta a la mesa, y antes de que ella entendiera completamente lo que estaba pasando, él estaba arrodillado frente a ella con los ojos castaños, mirándola con una seriedad gentil. «Déjame ver tu rodilla», dijo él. Beatriz se retrajo de inmediato. «No, yo ya me ocupé de eso». Alejandro respiró hondo con una paciencia tranquila y dijo, «La señorita es bastante desconfiada, ¿no es así? Puede confiar en mí. Ya dije que soy un caballero». Hizo una pausa y entonces completó con una lógica directa que ella no tuvo cómo contestar. «¿Y cómo vamos a buscar a tu madrina con esa rodilla así?» Ella asintió en silencio y levantó el vestido con un cuidado que tenía una timidez que ella no estaba acostumbrada a sentir. Él quitó la venda con dedos cuidadosos y observó la rodilla hinchada con una concentración que parecía saber lo que estaba haciendo, y cuando tocó con los dedos para evaluar, ella se contrajo involuntariamente. Alejandro no apartó los ojos de la rodilla y dijo con calma y autoridad de quien entiende: «Te torciste la rodilla en la caída del caballo. Cuando la articulación se tuerce de esa forma, los ligamentos se estiran más de lo normal y el cuerpo reacciona inflamando el lugar, por eso está hinchada». Beatriz lo escuchaba con una atención que ella misma no esperaba tener, y él continuó sin pausar. «No parece rota ni dislocada, es la articulación irritada. Si fuera algo grave, ni siquiera podrías doblar. Sal la pierna. Es un esguince leve. Con reposo y compresas frías, la hinchazón debería empezar a bajar todavía hoy». Entonces miró el paño y la mezcla que ella había hecho y preguntó con cuidado: «¿Qué te pusiste aquí?». Ella respondió que había intentado hacer una pasta con las hierbas que encontró, y él negó con la cabeza, no enojado, pero serio, y dijo: «Algunas de estas plantas calientan la piel y terminan empeorando la hinchazón cuando la articulación todavía está inflamada». Beatriz lo miró por un momento y dijo con una curiosidad genuina: «Parece que entiendes bien de esto». Alejandro se levantó, tomó el paño y miró las hierbas sobre la mesa, y entonces la miró con una media sonrisa que llegó despacio. «Yo no sé cocinar, eso ya lo sabes, pero de estas cosas del bosque aprendí un poco con mi abuela». Hizo una pausa con aquella sonrisa aún en la comisura de la boca y completó: «Somos 6 hombres en la familia, así que puedes imaginar el trabajo que le dimos». Beatriz sintió aquella sonrisa llegar hasta ella antes de que pudiera defenderse, y había en aquella imagen 6 hermanos y una abuela en medio de ellos, una humanidad en aquel hombre grande y serio que ella no había esperado encontrar. Él tomó algunas hojas y raíces con cuidado y dijo: «Voy a preparar algo mejor para poner en tu rodilla. Ayudará a sacar la hinchazón y calmar la inflamación». Y entonces, en un tono más firme, completó: «Mientras tanto, nada de apoyar peso en esa pierna. Hoy está lloviendo, no vamos a poder salir. Te vas a quedar sentada a la mesa y vas a enseñarme a cocinar mientras tu rodilla descansa. Voy hasta el río a buscar agua y ya vuelvo». Y salió hacia la lluvia antes de que ella pudiera responder. Beatriz se quedó sola en la cocina escuchando el silencio que él había dejado detrás, y había en aquel silencio algo que necesitó procesar con cuidado. No estaba acostumbrada a los cuidados. La tía siempre había dejado claro que ella era responsable de sí misma, que nadie en el mundo tenía la obligación de mirar por ella más que ella misma. Y aquella lección se había instalado tan profundo que recibir cualquier cosa sin desconfiar se había vuelto imposible. Y sin embargo, allí estaba aquel hombre que había conocido hacía 2 días, cuidando de su rodilla con una seriedad y una gentileza que la tía nunca había tenido en todos los años que vivieron bajo el mismo techo. La idea quedó detenida dentro de ella con un peso que no intentó disminuir. Algún tiempo después, él volvió, empapado por la lluvia.
la camisa pegada al cuerpo por los hombros anchos, y Beatriz desvió los ojos rápidamente hacia la ventana diciendo, «Es mejor que te cambies». Él sonrió y dijo, «Voy a ocuparme primero de tu rodilla». Se arrodilló nuevamente frente a ella y trabajó con una concentración silenciosa que ella observaba sin conseguir apartar completamente la mirada, los dedos grandes y cuidadosos sobre la piel de su rodilla, limpiando, preparando las hierbas con una precisión que contrastaba con toda aquella fuerza que él llevaba en el cuerpo. Por más que doliera a ella, sentía cada toque de aquellos dedos con una claridad que la hizo mirar fijamente la pared, porque no podía tener aquellas libertades con un extraño. No era correcto, y ella lo sabía. Él colocó la compresa con cuidado, la amarró con firmeza, y entonces la miró de abajo hacia arriba, con aquellos ojos castaños serios, y dijo, «Ahora vas a quedarte sentadita aquí y vas a enseñarme a cocinar. Tu rodilla va a ponerse bien. ¿Puedes confiar?» Beatriz lo miró por un momento largo, aquel hombre arrodillado frente a ella con la camisa mojada y los ojos que no pedían nada más que ella confiara, y sintió algo moverse dentro de ella en un lugar que hacía mucho tiempo estaba cerrado. «Gracias, Alejandro, necesito mejorar. Estoy preocupada por mi caballo», dijo ella con una voz baja que llevaba dentro mucho más que aquellas palabras. Él la tranquilizó. «Entonces cuídate. Creo que la lluvia pasará mañana, y entonces iré a buscarlo». Ella sonrió y dijo nuevamente, «Gracias, ¿quieres aprender a cocinar entonces?». Él preguntó, «¿Por dónde vamos a empezar?», y se levantó. Beatriz miró alrededor y respondió, «Entonces vamos a empezar por el estofado. Hoy vas a saber lo que es un verdadero estofado. Corta las patatas». Alejandro tomó las patatas con una solemnidad cómica, se sentó a la mesa frente a ella y comenzó, y así pasó todo el día con la lluvia afuera, y los dos dentro de la cabaña, ella enseñando y él aprendiendo, con una atención que le hizo notar que cuando aquel hombre se dedicaba a algo, se dedicaba de verdad. El estofado quedó listo con un olor que llenó cada rincón de la cabaña, y almorzaron juntos con una conversación que fue llegando despacio. El estofado había quedado muy bueno, y ella lo felicitó. Él sonrió. «La primera comida buena que hago». Después del almuerzo fueron a la sala. Él le dio un libro para leer, y ella se acomodó en el sofá con la rodilla elevada como él había pedido, y la tarde fue pasando tranquila y cálida con el olor a leña de la chimenea y la lluvia allá afuera. Cuando él miró hacia el lado, algún tiempo después, ella se había quedado dormida con el libro abierto sobre el regazo, los cabellos rojizos esparcidos sobre el brazo del sofá, y el rostro finalmente libre de toda aquella guardia que ella llevaba cuando estaba despierta. Alejandro se quedó parado mirándola por un momento, y entonces fue a buscar una manta y la cubrió con un cuidado silencioso que ni sus propios pasos hicieron ruido. La noche había llegado a la cabaña sin que ninguno de los dos lo percibiera, y él se quedó allí parado por un instante, con la manta en las manos, mirando a aquella mujer que había aparecido en su puerta empapada y sin lugar a donde ir, y se sorprendió con la fuerza de la preocupación que sentía por el bienestar de ella, una preocupación que no había pedido permiso para entrar, pero que estaba allí con una claridad que no servía ignorar. ¿Qué secretos guardaba aquella mujer para venir a parar allí en aquel fin del mundo?, pensó él, y la respuesta no llegó, pero la pregunta quedó, la cubrió, y después fue hasta la ventana a mirar la lluvia allá afuera, con el peso silencioso de quien empieza a percibir que algo está cambiando dentro de sí sin saber todavía qué hacer con eso. Beatriz abrió los ojos y tardó un segundo en entender dónde estaba. Era su habitación, la cama, el techo de madera oscura sobre ella, pero se había quedado dormida en el sofá de la sala con un libro en el regazo. Lo recordaba con claridad. Entonces él la había llevado. La había cargado del sofá hasta la habitación sin que ella despertara. La había cubierto y había cerrado la puerta, y aquel pensamiento quedó detenido dentro de ella por un momento, con un peso que no supo clasificar de inmediato. Se levantó despacio y fue hasta la ventana.
El sol entraba por la ventana con una luz dorada y limpia. La lluvia había parado por completo, y allá afuera el río corría ancho y vivo entre las piedras con las montañas verdes levantándose al fondo en una grandiosidad que ella no había logrado ver bien desde que había llegado empapada y exhausta en aquella tormenta. Se quedó parada mirando por un momento que se estiró más de lo que planeaba, y pensó que había lugares en el mundo que parecían hechos para curar a las personas por dentro sin pedir nada a cambio. Probó la rodilla al levantarse y se sorprendió. La hinchazón había disminuido de forma visible, y el dolor que en los días anteriores pulsaba a cada paso ahora era casi imperceptible, y asintió para sí misma con la satisfacción silenciosa de quien reconoce que fue bien cuidada. Fue hasta la cocina y encontró el café caliente sobre el fogón y una nota doblada sobre la mesa. La abrió despacio y leyó con la letra grande y firme de él. «Fui a buscar tu caballo. Vuelvo después del almuerzo. Alejandro». Beatriz se quedó mirando aquella nota por un momento más largo de lo necesario, y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña e involuntaria que no percibió que había hecho. Su caballo era todo lo que le quedaba de su madre en este mundo, la única herencia que la tía no había logrado quitarle, y la idea de perderlo llevaba un dolor que iba mucho más allá del animal. Dobló la nota con cuidado y la puso sobre la mesa. Tomó el café despacio, y después salió afuera con el sol sobre la piel por primera vez en días. Caminó despacio hasta el establo, cuidando la rodilla, y dentro encontró 2 vacas tranquilas y las gallinas que se movían alrededor de sus pies con la misma agitación de siempre. Salió por detrás y se detuvo cuando vio lo que había detrás del establo. Una huerta enorme y bien cuidada, con hileras organizadas que decían que aquello había sido hecho con un cuidado que no era descuido de principiante. Continuó caminando hasta el río y cuando llegó a la orilla se detuvo y se quedó allí sin necesitar ir a ningún lado. El agua corría entre las piedras grandes con un sonido que parecía haber sido hecho específicamente para calmar. Las montañas se reflejaban en la superficie del río con un verde tan vivo que parecía imposible, y Beatriz se quedó allí parada recibiendo todo aquello como alguien que hacía mucho tiempo no recibía belleza sin que hubiera un precio junto. La paz que sintió inundó su pecho. Después de un largo tiempo, volvió a la cabaña e hizo el almuerzo con aquel cuidado que ya se había vuelto natural en aquel espacio, y comió con el sonido del río de fondo por la ventana abierta. Las horas fueron pasando y la tarde fue llegando, y Alejandro no volvía. Arregló la cocina, fue a la sala, intentó leer, pero los ojos volvían siempre a la ventana. El sol fue bajando, y la luz fue cambiando de dorada a anaranjada, y después a la penumbra gris del atardecer, y ella estaba de pie en la ventana de la sala cuando percibió que ya estaba oscuro afuera y ninguna señal de él en el camino. La preocupación fue llegando despacio y después de golpe, porque no conocía aquel lugar, no sabía qué peligros había en aquellos bosques y en aquellos valles, y él había salido solo, sin decir cuánto tiempo tardaría. Se quedó en la ventana escuchando cada ruido con atención. Entonces escuchó el sonido de los cascos en el camino y salió por la puerta de atrás antes de haber terminado de pensar en salir. Alejandro estaba allí montado en su caballo tirando del de ella por las riendas con una calma que contrastaba con el cansancio visible que llevaba en el rostro y en los hombros. Beatriz dio un paso adelante con el impulso de correr y él la miró con una firmeza gentil y dijo: «Cálmate, no corras». Ella se detuvo y se quedó quieta mientras él bajaba del caballo y conducía el animal hasta ella, y cuando su caballo llegó cerca, ella pasó las manos por su cuello con ternura y emocionada preguntó: «¿Dónde estaba?». Alejandro respondió con la voz cansada de un día entero en el campo: «Estaba bajando el río, pero cuando lo encontré en el valle, huyó de mí. Pasé todo el día detrás de él». Beatriz lo miró y había en aquella mirada un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Ella sabía lo que aquel día le había costado a él. «¿Cómo se llama?», preguntó Alejandro con una curiosidad tranquila.
Ella sonrió y dijo, «Se llama Milagro. Mi madre me lo dejó. Muchas gracias por haberlo traído de vuelta para mí». Alejandro asintió con una seriedad que respetaba el peso de aquello y dijo, «Voy a llevarlo al establo. Ahora va a descansar». Beatriz se quedó parada mirando mientras él llevaba los 2 caballos al establo con aquella desenvoltura tranquila de siempre, y pensó en todo aquello que él había hecho desde que ella apareció en la puerta. Le había dado refugio sin pedir explicación. Había cuidado su rodilla con una competencia gentil que la desarmó. Había pasado un día entero cabalgando por valles y bosques detrás de un caballo que no era suyo y que ni siquiera necesitaba encontrar. Y la había cargado del sofá hasta la habitación sin despertarla. Alejandro volvió del establo con el abrigo en la mano, y cuando entró por la puerta ella ya había calentado la cena, y él se sentó a la mesa con el hambre visible de quien no se detuvo a comer en todo el día. Ella puso el plato frente a él y dijo con una voz que llevaba dentro mucho más de lo que las palabras contenían, «Gracias otra vez por haberlo encontrado para mí». Alejandro levantó los ojos del plato y la miró con una calma directa y dijo, «No hacía falta agradecer». Ella respondió, «Sí hacía falta». Y los 2 quedaron en 1900 silencio por un momento, con aquello posado entre ellos. Él comió, y entonces dijo con una naturalidad que tenía por debajo una consideración real, «Creo que en unos 3 días tu rodilla ya estará completamente recuperada. Entonces te ayudaré a buscar a tu madrina». Beatriz escuchó aquello y sintió algo que no esperaba sentir, una presión pequeña e incómoda que no quiso examinar de cerca. ¿Acaso él quería librarse de ella? Ella había invadido su espacio, había aparecido sin avisar y se había quedado allí ocupando una habitación de su cabaña y cocinando en su cocina, y quizá para él la situación ya había cumplido lo que la decencia exigía. Miró el plato y no dijo nada, porque había cosas que prefería no decir en voz alta. Y entonces los días siguientes fueron llegando con una rutina que se construyó sola, ella enseñándole a cocinar, y él aprendiendo con aquella atención genuina que la desarmaba, y él aprendió demasiado rápido: pan, pastel, estofado, asado, pasta, los condimentos, correctos en el orden correcto. Y había en las mañanas en la cocina de los 2 una complicidad silenciosa que ninguno nombró, pero que los 2 sentían con la misma claridad. En la 5ª noche, él le pidió que se sentara y se arrodilló frente a ella, quitó la venda despacio y tocó la piel de la rodilla con los dedos para evaluar. Ella no sintió ningún dolor, pero sintió el toque, el calor de aquellos dedos grandes sobre su piel, con una claridad que la hizo fijar la mirada en la pared. Alejandro trabajó en silencio por un momento, y entonces levantó los ojos hacia ella y sonrió con una satisfacción tranquila. «Tu rodilla está curada. Ya no necesitas usar esto». Las manos de él permanecieron sobre la rodilla de ella un segundo más de lo necesario, y la mirada de él posada en la de ella tenía una profundidad que ella reconoció y que la hizo retirar la rodilla con una compostura que costó más de lo que pareció. «Eres un buen médico», dijo ella, con una ligereza que construyó con cuidado, «y ahora también puedo decir que un buen cocinero». Él sonrió y preguntó, «¿De verdad crees que soy un buen cocinero?» Beatriz respondió con convicción, «Sí lo creo». Y entonces miró las manos en el regazo y dijo con una voz que intentó mantener natural, «Mañana voy a buscar a mi madrina». Alejandro quedó en silencio por un momento y ella no levantó los ojos para ver su expresión, porque había aprendido en aquellos días que los ojos de él decían cosas que las palabras todavía no habían dicho, y que ella no estaba lista para leer eso. Él se había acostumbrado a aquella rutina, con ella en la cocina por la mañana y la conversación que llegaba naturalmente y los silencios que no necesitaban ser llenados, con una mujer que hablaba de todo sin necesitar impresionar a nadie, y que era dulce sin ser débil y gentil sin ser ingenua. Y aquello lo preocupaba,
porque estaba percibiendo que no quería que ella se fuera, y esa percepción era demasiado nueva para saber qué hacer con ella. Suspiró hondo y se levantó. «Iré contigo». Tomamos café por la mañana y caminamos a lo largo del río. Y así fue. Al día siguiente salieron juntos por el camino que seguía el río, y la región se abrió ante ellos con una belleza que quitaba el aliento, valles largos y montañas verdes, y el río haciendo curvas entre las rocas con una vida que parecía no tener fin. Regresaron casi al anochecer sin encontrar ninguna cabaña, y cuando llegaron, Beatriz se quedó parada en la entrada, mirando la oscuridad que iba cerrándose alrededor de las montañas, y dijo con una voz que llevaba dentro una preocupación real: «No habrá forma de que yo vaya y vuelva cada vez, porque a veces la cabaña de ella puede estar a más de un día de aquí». Alejandro la miró por un momento, y entonces dijo con una decisión tranquila, que no dejaba espacio para discusión: «Vamos a tomar provisiones, y acamparemos si es necesario. Quédate tranquila, si ella vive en esta región, la encontraremos». Beatriz lo miró con aquellos ojos azules, que guardaban tantas cosas, y había en aquel nosotros una palabra pequeña que ella sintió con una claridad desproporcionada a su tamaño. A la mañana siguiente tomaron mantas, provisiones y los 2 caballos, y partieron juntos por el camino que el río indicaba, 2 extraños que ya no eran tan extraños así, siguiendo el hilo de una esperanza entre las montañas que guardaban sus secretos con la misma paciencia con que guardan todo. 3 días cabalgando por los valles y bosques que se abrían a lo largo del río. 3 días buscando una cabaña que Beatriz guardaba en la memoria con más sentimiento que certeza, y la esperanza que ella había traído consigo fue disminuyendo despacio como una vela que nadie vuelve a encender. Alejandro cabalgaba a su lado, observando su rostro en cada claro que se abría, sin revelar lo que ella buscaba, y había en aquel rostro una determinación que él admiraba y una tristeza creciente que no podía ignorar. En la mañana del tercer día, el sol nació con una luz diferente y más limpia, y fue entonces cuando la cabaña apareció al lado del río entre los árboles, con aquella sencillez honesta de las cosas que existen desde hace mucho tiempo en el mismo lugar. Se acercaron despacio, y fue cuando Beatriz tiró de las riendas de repente y se quedó quieta mirando la entrada. Había piedritas blancas esparcidas en la entrada de la cabaña, pequeñas y simples, y ella las miró por un momento largo, y entonces dijo con una voz que llevaba dentro 20 años guardados: «Recuerdo estas piedritas». Y sonrió una sonrisa que vino desde muy lejos dentro de ella, del lugar donde los recuerdos de la infancia quedan esperando ser encontrados. Alejandro miró aquella sonrisa y sintió algo apretarse dentro de sí que no esperaba sentir. Sabía lo que aquello significaba. Sabía que si la madrina estaba allí, Beatriz tendría un lugar a donde ir, una razón para seguir adelante sin necesitar su cabaña ni su compañía. Y aquella percepción llegó con una claridad que lo incomodó, porque no había pedido permiso para entrar. Miró la cabaña, y después a ella, y dijo con una calma que construyó con cuidado: «Entonces, entremos». Bajaron de los caballos y llamaron a la puerta, y un hombre de unos 40 años atendió con una mujer embarazada detrás de él, los dos con la expresión tranquila de quienes no esperan visita, pero reciben bien. El hombre los miró y dijo: «¿Puedo ayudarlos?». Beatriz respiró hondo y dijo con una voz firme que no revelaba cuánto se había acelerado su corazón: «Buenos días, señor, ¿esta cabaña es de la señora Mercedes?». El hombre la miró con una expresión que cambió levemente y respondió: «Lo era, sí. Era mi tía y falleció hace unos 10 años. Me dejó la cabaña a mí». «¿La conocía?». Beatriz quedó en silencio por un instante, que pareció mucho más largo de lo que fue, y entonces dijo bajito con una compostura que costó más de lo que pareció: «Era mi madrina». El hombre la miró con una pena genuina y dijo: «Siento mucho que no lo supiera». Ella respondió con una delicadeza que vino de dentro: «También siento mucho su pérdida». La mujer embarazada
Los miró con aquella gentileza simple de quien tiene un corazón amplio y dijo: «Parecen cansados. ¿No quieren entrar?». Beatriz los miró y respondió con una sonrisa que no llegó a los ojos: «No queremos incomodarlos, pero muchas gracias por la atención». Alejandro saludó a la pareja con respeto y se retiró acompañándola por el camino de regreso, y los dos cabalgaron en silencio por un tiempo, que él respetó por completo, porque hay cosas que necesitan silencio antes de necesitar palabras, y él había aprendido a respetar los silencios de Beatriz desde el primer día. Cuando el sol comenzó a descender, encontraron un claro abierto junto al río, y él dijo que acamparían allí mismo. Encontró leña, encendió el fuego con una competencia silenciosa, y los dos se sentaron alrededor de las llamas con el sonido del río al fondo y el cielo oscuro abriéndose lleno de estrellas sobre ellos. Alejandro la miró y entonces rompió el silencio con una voz baja y directa: «Beatriz, siento mucho lo de tu madrina». Ella lo miró y respondió con aquella calma que él ya sabía que no siempre significaba lo que parecía: «Está bien». Él se quedó mirándola por un momento y entonces preguntó con un cuidado genuino: «¿Hay alguien más de tu familia a quien quieras encontrar?». Beatriz suspiró hondo mirando el fuego y dijo despacio: «Debería haber imaginado que esto podía pasar. Ya han pasado 20 años, y ella ya era anciana en aquella época». Hizo una pausa, y entonces algo en ella se abrió con una lentitud que él observó sin apurar. Ella se desahogó: «Mi madre me crió sola hasta los 10 años, y cuando ella falleció, me dejaron al cuidado de mi tía. Mi tía nunca quiso a mi madre, y en los 17 años que viví con ella siempre dejó claro que yo tenía que trabajar para vivir en su casa, trabajar para ella». Las palabras salían despacio, y él no interrumpió ninguna de ellas. «Me convertí en la sirvienta de mi propia tía sin que nadie necesitara decir esa palabra, y recientemente ella me arregló un matrimonio con un hombre horrible y cruel, y yo lo rechacé». Miró el fuego por un momento y completó: «Entonces me acusó de haber robado su collar y dijo que llamaría a las autoridades si no desaparecía de su casa. Y entonces vine a buscar a mi madrina». Levantó los ojos y lo miró con aquellos ojos azules que el reflejo de las llamas hacía aún más profundos, y dijo con una voz que no tenía drama, pero llevaba dentro todo el peso de una vida: «Y ahora descubrí que ya no tengo a nadie, Alejandro». Él la miró por un momento largo con una expresión que no era lástima, era algo más respetuoso y más profundo que cualquier lástima podría ser, y entonces dijo con una honestidad que ella había aprendido a reconocer en él: «A diferencia de ti, mi familia es grande. Tengo a mis padres y 5 hermanos». Beatriz lo miró esperando más, y él continuó mirando el fuego: «Pero siempre me sentí fuera de lugar. Mi familia es rica, Beatriz, muy rica, y cuanto más ricos se vuelven, más ricos quieren volverse, y yo no soy de ese mundo». Hizo una pausa y dijo: «Mi padre quería que yo asumiera la administración de todo, pero no quiero vivir una vida que eligieron para mí. Quiero vivir mi vida con mis propias elecciones». La miró con una convicción tranquila, no iba a revelar que estaba destinado a ser un duque, y completó: «Entonces hace algún tiempo compré la cabaña y venía a veces para esconderme de todo, pero hace casi 2 meses decidí dejarlo todo. Les dejé una nota y vine a vivir escondido. Amo a mi familia, Beatriz, pero quiero tener mis propias elecciones». Ella lo miró con aquellos ojos azules admirados y preguntó bajito: «¿Y ellos no saben que estás aquí?». Él respondió con calma: «No tienen idea de dónde estoy, y amo el lugar donde estoy ahora, la paz del lugar, mi paz». Beatriz sonrió despacio y dijo: «Allí es realmente hermoso». Y entonces suspiró y miró el fuego y dijo con una voz que intentó mantener natural, pero que llevaba dentro una decisión que había costado llegar: «No voy a quedarme estorbando tu paz. Cuando regresemos, volveré a la ciudad y buscaré un trabajo». Alejandro la miró y dijo: «Puedes quedarte en casa el tiempo que necesites, sabes que no me molesta». Ella lo miró y él la miró.
y entre los dos hubo un silencio que duró un segundo más de lo que debía, y Beatriz desvió los ojos porque sabía que si seguía mirando algo dentro de ella diría lo que no estaba lista para decir, porque ella sabía lo que estaba sintiendo. Había aprendido a reconocerlo a lo largo de aquellos días, en la forma en que él la miraba cuando pensaba que ella no estaba viendo, en el cuidado con que había tratado su rodilla. Él era gentil, era caballero, y solo la estaba ayudando, se decía eso a sí misma, con una firmeza que se iba volviendo menos convincente con cada día que pasaba. Durmieron con el sonido del río y la fogata muriendo despacio, y a la mañana siguiente partieron de regreso por el mismo camino que habían hecho. Los 2 días de viaje de vuelta fueron pasando con una conversación que iba y venía con aquella ligereza que se había construido entre ellos sin que ninguno lo hubiera planeado. Y Beatriz miraba las montañas y pensaba que tendría que reconstruir una vida desde cero, con sus propias manos como había hecho toda la vida. Y había una tristeza pequeña en ese pensamiento que prefería no examinar de cerca. Llegaron a la cabaña por la mañana con el cansancio del viaje en los hombros, y cuando entraron, Alejandro vio el sobre blanco metido debajo de la puerta. Se agachó para recogerlo despacio. Se quedó mirando aquel sobre por un momento con una expresión que ella no supo leer, y entonces dijo con una voz contenida que no revelaba nada: «Vuelvo en un momento». Y salió caminando hacia el río sin mirar atrás. Beatriz fue hasta la ventana y se quedó parada observando sin poder apartarse. Vio cuando él abrió la carta, vio el cambio, que fue ocurriendo en sus hombros línea por línea, vio cuando cerró el papel con una tensión que recorrió todo su cuerpo de arriba a abajo, y entonces pateó el aire con una rabia que ella nunca había visto en él. Arrugó la carta con toda la mano y la arrojó al río con una fuerza que dijo todo lo que no había dicho en voz alta, y se quedó parado mirando el agua por un momento, con los puños cerrados a los lados del cuerpo. Ella se quedó en la ventana con el corazón apretado pensando qué podría haber en aquel papel para transformar así a aquel hombre que había sido tan calmado durante todos aquellos días. Él entró en la casa con pasos pesados y se sentó en el sofá poniendo las 2 manos en la cabeza en un gesto de quien está cargando algo que acaba de volverse demasiado pesado para llevar solo. Beatriz fue hasta el sofá y se sentó a su lado con una calma que no forzaba ni retrocedía, y dijo con una voz suave y directa: «Si no quieres decir que estaba en esa carta, está bien, pero estoy aquí, si quieres hablar». Alejandro levantó los ojos y la miró, y había en aquella mirada una profundidad que la hizo quedarse muy quieta por dentro. Ella estaba allí, a su lado, con aquella serenidad que nunca necesitaba mucho espacio, pero que llenaba todo alrededor. Y él pensó en aquel día lluvioso en que ella había aparecido en su puerta empapada y sin lugar a dónde ir, y en cómo cada día desde entonces había sido diferente de todos los días antes de ella, más vivo, más real, más parecido a una vida que él había elegido. Había algo en aquella mujer que lo hacía sentirse acogido de una manera que ningún lugar y ninguna riqueza habían logrado hacerlo sentir, y aquella percepción llegó en ese momento con una claridad que ya no se podía ignorar. Él tomó las manos de ella con sus manos grandes y ella no las retiró, y entonces con una de las manos tocó el rostro de ella con una delicadeza que contrastaba con toda aquella fuerza que llevaba en el cuerpo, los dedos rozando su mejilla con un cuidado que dijo más que cualquier palabra que hubieran dicho durante todos aquellos días, y dijo con una voz baja y verdadera que vino de un lugar profundo dentro de él: «Beatriz, estoy muy feliz de que estés aquí conmigo». Ella lo miró con aquellos ojos azules que no sabían mentir, y dijo con una voz que apenas salió: «Dime qué está pasando». Alejandro miró dentro de los ojos de ella por un momento, bajó la mirada hacia los labios de ella por un instante que duró lo suficiente para que ella lo sintiera, y entonces se inclinó y la besó. Fue un beso que comenzó con cuidado y fue volviéndose más profundo despacio, como quien teme lastimar algo precioso, pero no puede mantenerse lejos. Y ella no lo empujó, no se apartó,
Sus brazos fueron hasta el cuello de él, con una naturalidad que dijo que había esperado aquello, sin saber que lo estaba esperando. Él la acercó más, sintiendo el calor de ella contra él, los labios de ella respondiendo a los suyos con una ternura que llevaba dentro una fuerza que lo desarmó por completo. Y en aquel beso estaba todo lo que ninguno de los dos había dicho en voz alta durante todos aquellos días: la gratitud, la admiración, el reconocimiento de alguien que encontró en el otro algo que no sabía que estaba buscando. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas, los dos respirando despacio en el silencio cálido de la cabaña, con el corazón de ambos hablando más fuerte que cualquier cosa alrededor, y el mundo afuera pareció quedar muy lejos por un instante. Alejandro se quedó así, con la frente apoyada en la de ella por un momento que ninguno de los dos quiso terminar, y entonces dijo con una voz baja que llevaba dentro una tensión contenida que el beso no había borrado: «La carta es de mi padre. Dijo que descubrió dónde estoy y que tengo 2 semanas para regresar y asumir mi papel, o vendrá hasta aquí para llevarme por la fuerza». Beatriz se apartó levemente para poder mirarlo y preguntó despacio: «¿Pero asumir qué papel, Alejandro?». Alejandro respiró hondo, y en aquel suspiro estaba el peso de una verdad que había guardado y que ahora ya no podía guardar más, y la miró con una honestidad que no pedía disculpas y dijo: «Beatriz, soy el sucesor del duque de Montalvo». Beatriz se levantó del sofá despacio y lo miró con aquellos ojos azules que no sabían esconder lo que sentían, y dijo con una voz que llevaba dentro una mezcla de asombro y algo que aún no sabía nombrar: «¿Te escondiste aquí, y todo este tiempo eres un duque?». Alejandro la miró con una calma que no fingía y respondió: «Sí, lo soy. En realidad todavía no oficialmente, pero lo sería. Avisé a mi padre que diera el cargo a mi hermano, pero mi padre no acepta ser contrariado, y yo no quiero esa vida». Beatriz se quedó mirándolo por un momento y dijo: «Pero Alejandro, eso no es algo que se rechace así. Un título, una familia, una responsabilidad de ese tamaño». Él la miró y respondió con una firmeza tranquila: «En realidad sí lo es. Pero lo que yo quiero es tener la opción de elegir, y no quiero hablar más de eso ahora». Hizo una pausa y entonces la miró a los ojos de una manera que la desarmó. «Quiero hablar de nuestro beso». Beatriz desvió los ojos y dijo con una voz que intentó mantener firme: «Eso no debería haber pasado». Alejandro se levantó y quedó de pie frente a ella con aquellos ojos castaños que no dejaban espacio para medias verdades y dijo: «¿Cómo que no debería, Beatriz? Yo sé lo que tú estás sintiendo, y tú sabes lo que yo estoy sintiendo». Ella lo miró por un momento largo y respondió con una voz que llevaba dentro un dolor real: «Alejandro, yo pensé que tenías tu vida resuelta, pero no la tienes. Eres un noble, y yo soy solo yo, una mujer sin familia, sin nombre y sin título. No podemos fingir que todo está bien porque no lo está. Todavía tienes muchas cosas que resolver con tu familia». Hizo una pausa, y entonces dijo con una decisión que costó más de lo que pareció: «Voy a recoger mis cosas y me iré a la ciudad a buscar un trabajo». Y se giró para ir hacia la habitación con aquella terquedad silenciosa que él ya conocía de memoria. Alejandro fue detrás de ella y la tomó delicadamente del brazo, un toque suave que ella sintió con una claridad desproporcionada al gesto, y dijo: «Detente, Beatriz, y escúchame». Ella se giró y lo miró con los ojos azules serios, esperando. Alejandro la miró con ternura y dijo con una voz baja y verdadera: «Sé que nos conocemos desde hace poco tiempo, pero para mí parece que fueran años, y es exactamente esta vida la que quiero. Esta cabaña, el ruido del río, cuidar una huerta, despertar por la mañana sabiendo que el día es mío». Hizo una pausa y entonces dijo las siguientes palabras que ella no esperaba: «Y ahora me di cuenta de que también te quiero a ti en esa vida. Sé que esto es una locura por ser tan reciente, pero es lo que mi corazón desea». Beatriz se quedó inmóvil mirándolo con aquellos ojos azules que no sabían mentir,
Y él continuó sin retroceder. Sé que lo que te dije hoy es algo muy grande para asimilar, pero iré hasta allá. Enfrentaré a mi familia y lucharé por lo que realmente quiero. Y si me dices que estás dispuesta a pasar por eso conmigo, lucharé con todas mis fuerzas para que esto funcione. El silencio que vino después era del tipo que pide una respuesta que cambia todo, y ella sintió su peso con una claridad imposible de ignorar. Beatriz lo miró por un momento, y entonces dijo con el miedo de quien ya ha sido decepcionada varias veces: Alejandro, ¿cómo puedes proponerme esto si todavía ni siquiera sabes qué va a pasar con tu vida? ¿Crees que tu padre aceptará que lo dejes todo para vivir en una cabaña con una mujer que no es noble? Alejandro sonrió despacio, aquella sonrisa que ella había aprendido a reconocer como la más honesta que tenía, y tocó el rostro de ella con una delicadeza que la hizo quedarse muy quieta por dentro. Eres una de las mujeres más nobles que he conocido, Beatriz, dijo él con una convicción que no necesitaba adorno. Eres una mujer extraordinaria y te admiro mucho por eso. Ella lo miró con aquellos ojos azules que tenían dentro una ternura que no consiguió esconder por completo, y entonces preguntó con una voz baja: ¿y si tu padre te obliga a asumir? Alejandro la miró con una firmeza que no dejaba duda y dijo: mírame y escucha. Si me obliga, vendré aquí a buscarte y nos iremos a otro continente. Estoy enamorado de ti y eso es lo que quiero más que nada. Beatriz parpadeó y entonces una sonrisa pequeña e involuntaria se abrió en su rostro. El tipo de sonrisa que llega antes de que la persona decida dejarla entrar, y dijo: ¿irías a otro continente para quedarte conmigo? Alejandro la miró con aquellos ojos castaños profundos y respondió con una simplicidad que llevaba dentro una certeza absoluta: viajaría por el mundo para quedarme contigo. Y entonces ella lo besó. Ella que había dicho que aquello no debería haber pasado. Ella que se había girado para irse. Ella que había construido muros altos durante años, de una vida que no la había tratado con la suficiente gentileza para enseñarle a confiar. Y sin embargo, allí estaba ella besando a aquel hombre con una entrega que la sorprendió incluso a ella misma, porque había algo en él que había encontrado la llave de una puerta que ella había jurado que nunca volvería a abrir. Cuando se separó, lo miró a los ojos y dijo con una voz que llevaba dentro toda la vulnerabilidad que rara vez mostraba a alguien: voy a esperar a que vuelvas, pero no me hagas daño. Él la miró con una seriedad que era una promesa, y entonces la besó nuevamente, un beso que llevaba dentro una ternura y una fuerza que dijeron más que cualquier palabra podría decir, y entonces la levantó en brazos con aquella desenvoltura suave de quien cuida algo precioso, y la llevó a la habitación, y allí, en aquella cabaña de madera a orillas del río con las montañas verdes alrededor, Beatriz se entregó a aquel hombre en cuerpo y alma, porque él se había convertido a lo largo de aquellos días en su apoyo sin que ella lo hubiera percibido, el puerto seguro que nunca había tenido, alguien en quien confiaba con una profundidad que asustaba y acogía al mismo tiempo. Había entregado el corazón con la conciencia de quien conoce el riesgo, y aún así decide dar el paso, deseando con cada parte de sí misma que él no la lastimara. 5 días después, Alejandro partió, y Beatriz quedó de pie en la entrada de la cabaña, viendo el caballo de él desaparecer por el camino entre los árboles, con una mezcla de esperanza y miedo que no intentó separar. La cabaña quedó más silenciosa después de que él se fue, un silencio diferente al del primer día, porque ahora ella conocía el sonido de sus pasos en el pasillo y el olor del café que él hacía por la mañana y la risa corta y verdadera que soltaba cuando ella decía algo que lo tomaba por sorpresa. Se quedó mirando el camino vacío por un momento y entonces entró, y fue a cuidar de los animales y de la huerta como lo había visto hacer a él, porque necesitaba que las manos estuvieran ocupadas para que el corazón no pensara demasiado. Alejandro llegó a Montalvo 2 días después, y cuando entró por la puerta de la mansión, los empleados le sonreían con una alegría genuina que decía que había hecho falta, y saludó a cada uno con aquella naturalidad que no dependía del título. Entonces,
Encontró a Frederico en el pasillo, y su hermano lo miró y abrió los brazos con una sonrisa que no necesitaba palabras. «¿Podemos hablar?», dijo Alejandro, y los dos subieron hasta la habitación de Frederico, con aquella complicidad silenciosa de los hermanos que se entienden sin necesitar mucho. Frederico cerró la puerta y dijo con la seriedad de quien quiere preparar el terreno: «Papá está enojado, pero se pondrá feliz de que hayas vuelto, hermano. ¿Avisaste que venías?». Alejandro respondió con una calma directa: «No avisé, pero no pretendo quedarme aquí». Frederico lo miró por un momento y dijo con la franqueza que era su marca: «No va a aceptar eso, Alejandro». Alejandro respiró hondo y miró a su hermano con seriedad. «Frederico, ¿estás preparado para asumir en mi lugar? No estoy preguntando si puedes, estoy preguntando si realmente quieres, si quieres ser el duque Frederico». El hermano lo miró por un segundo y entonces sonrió con una convicción que no necesitaba ser forzada. «Hermano, sabes que sí. Me preparé para eso toda la vida». Alejandro sonrió de vuelta y dijo: «Entonces hablaré con nuestro padre». Frederico lo miró con aquella perspicacia de quien creció observando al hermano mayor y dijo con una gracia contenida: «Estás diferente. ¿Cómo se llama ella?». Alejandro parpadeó y entonces dejó que la sonrisa llegara y dijo: «Se llama Beatriz y está esperando que resuelva todo esto». Frederico asintió con una expresión que decía que aquello explicaba muchas cosas, y Alejandro lo abrazó con un afecto verdadero y bajó las escaleras hacia la biblioteca donde su padre siempre estaba a esa hora. Santoro Córdoba estaba sentado a la mesa, y cuando Alejandro entró levantó los ojos con una expresión cerrada que no escondía ni la rabia ni el alivio de ver al hijo de pie frente a él. «Entonces el fugitivo decidió volver», dijo el padre con aquella voz que no se levantaba pero pesaba. Alejandro se acercó despacio y dijo con una voz calmada y respetuosa: «Hola, padre. Necesitamos hablar». Santoro lo miró con aquella seriedad de siempre, pero había en los ojos del padre algo que Alejandro leyó antes de cualquier palabra: el cansancio de un hombre que había mandado investigar a su hijo y sabía dónde había estado y con qué había estado ocupado. «Alejandro, si quieres desistir, no tenemos acuerdo en eso», dijo el padre con firmeza. Pero Alejandro, sin retroceder, respondió: «Sí lo tenemos, padre. Decidí venir personalmente porque lo que hice al irme y dejar solo una carta fue cobarde de mi parte, y usted merecía más que eso. Pero estoy aquí, y voy a decirlo mirándolo a los ojos: no quiero esta vida que usted eligió para mí». Hizo una pausa y dijo con una claridad que no dejaba margen: «Frederico está listo, y él quiere esto de verdad. Será un excelente duque en mi lugar, y nada de lo que usted me diga va a cambiar mi decisión». Santoro se quedó mirando a su hijo por un momento largo, con una expresión que fue cambiando despacio, porque delante de él había un hombre diferente del que se había ido, decidido y firme, de una manera que él reconoció, y no pudo discutir. El padre lo miró por un momento y dijo con una voz que había perdido la aspereza de antes: «Naciste para asumir esto, hijo. ¿Ahora quieres cambiarlo todo por una cabaña en medio de la nada?». Alejandro sonrió con una paz que su padre vio y reconoció y dijo: «Padre, soy feliz, y además hay alguien allí esperándome, y le prometí que volvería». Santoro levantó las cejas y lo miró con una sorpresa genuina. «¿Encontraste una mujer en ese fin del mundo y quieres dejarlo todo por ella?». Alejandro respondió: «No, padre. Siempre supe que nada de aquí sería para mí. Ella llegó y vi con claridad cuál es la vida que realmente quiero vivir. Lo que le digo es que no quiero que quedemos peleados. Usted es mi padre, y mi decisión está tomada. Frederico no lo va a decepcionar». Santoro se quedó en silencio por un momento, que pareció muy largo, y entonces dijo: «Lo sé, hijo, así como sé que realmente estás decidido, y no voy a obligarte, hijo». Alejandro miró a su padre, y entonces hizo algo que no era costumbre entre los dos. Se levantó, cruzó la distancia que había entre ellos, y abrazó a su padre con un afecto
que venía de un lugar profundo y verdadero, y Santoro Córdoba cerró los brazos alrededor de su hijo con un silencio que dijo todo lo que aquel hombre nunca había sabido poner en palabras. Los 10 días que Alejandro pasó en Montalvo fueron días de despedida de una vida entera. No con tristeza, sino con la paz tranquila de quien cierra una puerta, sabiendo exactamente lo que está del otro lado esperando. Vio a su madre, abrazó a sus hermanos, se extrañó a sí mismo caminando por aquellos salones enormes e iluminados que un día habían sido su mundo y que ahora le parecían pertenecer a otra persona que él había sido antes. 3 de los hermanos estaban comprometidos y la casa hervía con planes de bodas y celebraciones, y Santoro había dejado claro que no molestaría a Alejandro en su vida, pidiendo solo que por ahora no revelara a la ciudad que había abandonado el título, sino que había elegido seguir otra área en la vida. Alejandro aceptó sin dudar porque no tenía ninguna voluntad de frecuentar aquella ciudad ni aquellos círculos, y aquello fue dicho y terminado con una ligereza que sorprendió a los dos. Se quedó para la toma de posesión de Federico, una fiesta de un lujo que observó de lejos con aquella certeza tranquila de quien sabe que tomó la decisión correcta, y había en el rostro de su hermano una alegría genuina que le dijo que el mundo había quedado en el lugar que merecía. Aquella noche su madre se acercó con una sonrisa y dijo: «Tu hermano me habló de la mujer que te está esperando», dijo ella con una voz suave, llena de curiosidad y cariño mezclados. Alejandro sonrió y dijo: «Sí, madre, se llama Beatriz y la amo». Ella lo miró por un momento con aquellos ojos que lo conocían desde antes de que él supiera su propio nombre y dijo: «Hijo, sé que siempre pensaste que tu familia priorizó el dinero y el poder por encima de todo, y eso no es mentira. Nos gusta el lujo, el poder, el dinero y lo que ofrece, pero debes saber que te amo, y solo quiero que seas feliz. Claro que me gustaría que fuera en este mismo mundo nuestro, y no allá en medio del bosque». Alejandro le sonrió con aquella ligereza que había aprendido en las montañas y dijo: «Quédate tranquila, madre. Cuando vengas a visitarme, limpiaré bien tu cuarto». Ella sonrió apretando levemente su brazo y respondió: «Hijo, sabes que no iré hasta allá, pero cuando el polvo se calme la traes para que podamos conocerla». Alejandro la miró con una sorpresa genuina. «¿Estás segura?» Y ella respondió con una dignidad que tenía una gracia escondida: «No voy a fijarme en sus vestidos. Puedes quedarte tranquilo. Quiero conocer a la mujer que conquistó el corazón de mi hijo». Al día siguiente, después de la toma de posesión de su hermano, Alejandro se despidió de la familia. Cabalgó los 2 días de regreso con el corazón en paz y una prisa creciente que no intentó disimular, porque 14 días lejos de Beatriz habían sido suficientes para dejar absolutamente claro cuánto su presencia se había vuelto esencial para él. Llegó a la cabaña por la mañana y bajó del caballo llamando su nombre antes incluso de atar las riendas: «Beatriz, Beatriz». Pero la cabaña devolvió solo silencio. Entró, fue hasta la habitación de ella y se detuvo en el umbral con una opresión en el pecho que no esperaba sentir con tanta fuerza. No había ropa, no había maleta, y en ese momento su corazón estaba decidido a salirse del pecho. Corrió hasta el establo y el caballo de ella no estaba, y entonces salió y gritó a los 4 vientos con una urgencia que no intentó esconder: «Beatriz, ¿dónde estás? Beatriz». Fue hasta el río con el corazón pesado. Se sentó en la orilla y se quedó mirando el agua, intentando entender lo que había pasado. Ella había prometido esperar, ella lo había prometido, y él había creído en esa promesa con una certeza que ahora dolía de una forma que no esperaba. Ella se había ido, no creyó en él. Entonces escuchó el sonido de los cascos en el camino y se levantó de inmediato. Ella apareció entre los árboles con un vestido amarillo que el sol volvía aún más vivo, los cabellos rojizos completamente sueltos, cayendo sobre los hombros con aquella libertad que él había aprendido a reconocer como la versión más verdadera de ella. Y el corazón de él hizo algo que no pidió y no intentó controlar. Ella saltó del caballo,
y él caminó hacia ella, y después corrió los últimos pasos y la abrazó con una fuerza que dijo todo lo que había sentido en aquellos minutos en la cabaña vacía. «Dios mío, Beatriz, pensé que te habías ido», dijo él con la voz aún cargada de aquel susto que el cuerpo tarda más en olvidar que la cabeza. «Fui a la habitación y tus ropas no estaban, no vi tu caballo». Ella se apartó levemente y lo miró con aquellos ojos azules brillando con una risa contenida y dijo: «Puse mis ropas en tu habitación, tonto, y fui a dar una vuelta». Alejandro se quedó mirándola por un segundo y entonces rió, una risa de alivio y alegría mezclados, y la besó largamente allí mismo. Cuando se separaron, él la miró como el hombre enamorado que estaba y dijo: «Beatriz, te amo. No tienes idea de lo difícil que fue estar lejos de ti estos días». Ella sonrió con aquella sonrisa que era solo suya, que llegaba despacio y se quedaba, y dijo: «Yo también te amo, Alejandro, y es muy malo quedarme aquí sola sin ti». Entrar comida frente a él porque sabía que estaría hambriento después del viaje, y él se sentó y tomó su mano sobre la mesa antes de comer, porque había un orden de prioridades dentro de él. Pensé que sería más difícil, pero dije la verdad a mi padre. Le dije que tenía a alguien esperándome aquí y que mi hermano estaba listo para ser el duque. Ella lo miró con aquellos ojos azules atentos y él le contó todo: la conversación con Federico, el encuentro con su padre, la rendición de Santoro que había llegado con una dignidad que Alejandro había respetado, y entonces la sonrisa de su madre y las palabras que había dicho sobre querer conocerla algún día. Beatriz escuchó todo en silencio, con una expresión que se iba volviendo más suave con cada palabra. Alejandro terminó de comer, y entonces se levantó, rodeó la mesa despacio y quedó de pie frente a ella. Tomó sus manos con las suyas, la levantó y dijo: «Beatriz, ¿quieres casarte conmigo? Podemos casarnos en la capillita del pueblo, sin alboroto. Nadie me conoce allí, solo para dejar todo en orden. Quiero formar una familia contigo». Ella lo miró por un momento y sonrió con una claridad que no necesitaba deliberación. «Entonces hagamos eso. Acepto», dijo ella simplemente. Y él la besó con aquella ternura profunda que era su marca, el beso de alguien que encontró lo que buscaba y no tiene prisa de ir a ningún lugar. Al día siguiente fueron hasta el padre del pueblo, ella con su vestido azul claro sencillo y un ramo de flores silvestres que él había recogido a orillas del río antes de que ella despertara, y él con la ropa más arreglada que tenía en la maleta, sin necesitar ningún adorno, más allá de aquella sonrisa que había llegado en aquellas montañas y no se había ido más. Se casaron en la pequeña capilla de piedra solo los dos, y el padre, sin invitados, sin músicos, sin la pompa que su nombre habría convocado en cualquier ciudad, y había en aquella simplicidad absoluta una belleza que ninguna fiesta, con toda la nobleza del reino, podría imitar, porque lo que se estaba celebrando allí no era un título ni una alianza de familias, era solo dos corazones que habían encontrado en el otro el lugar donde querían estar. Aquella noche se amaron y sellaron lo que las palabras ya habían dicho. Con el paso de los días, llegaron a la cabaña 4 caballos pura sangre, ovejas, cabritos, vacas, semillas, un carruaje y materiales de construcción. Beatriz salió a ver todo aquello con los ojos abiertos de par en par y se giró hacia él preguntando: «¿Qué es todo esto?». Alejandro sonrió con aquella gracia contenida y dijo: «Esto es obra de mi madre. Vamos a arreglar esta cabaña. Yo ya tenía un buen dinero guardado, pero ella envió más y quiero preparar las tierras para plantar. Vi que el pueblo es muy carente de alimentos y podemos proporcionárselos». Beatriz lo miró con una admiración que ya no escondía y dijo: «Un hombre de negocios». Él sonrió y respondió: «Quiero nuestra tranquilidad por encima de todo, pero quiero darte comodidad». Ella lo miró con una firmeza amorosa que él había aprendido a reconocer como la forma en que ella decía las cosas más importantes, y dijo: «Alejandro, mi comodidad es estar contigo todos los días. Eso basta». Él la miró por un segundo y dijo bajito: «Lo sé,
pero este será nuestro hogar, donde nuestros hijos correrán y jugarán, y quiero que tengamos todo lo que necesitamos. Beatriz sonrió con aquella sonrisa que llegaba despacio y lo iluminaba todo, y en los meses que siguieron ella vio a aquel hombre trabajar con una dedicación que la encantaba cada día de una forma diferente. Él reformó la cabaña con sus propias manos, ayudado por los materiales que su madre había enviado. Amplió el establo para los nuevos animales, preparó la tierra con un cuidado que decía que había aprendido a amar cada palmo de aquel lugar, y ella estuvo a su lado en cada etapa sin que necesitara ser pedido. A veces, él escribía cartas a su familia y ellas respondían, y Beatriz iba conociendo a aquellas personas a través de sus palabras, la madre que escribía con una elegancia que no escondía el cariño, Frederico que enviaba noticias de la posesión con una alegría que desbordaba en cada línea. En una de esas cartas supieron que Frederico se había casado y que Santoro estaba orgulloso del duque en que su hijo se había convertido, y Alejandro leyó aquello con una paz en el rostro que ella se quedó mirando por un momento sin que él lo notara. En una tarde en que el sol golpeaba fuerte sobre el río y el aire olía a tierra caliente y hierba fresca, Beatriz apareció en la entrada del establo donde él trabajaba y dijo: «Hace calor, ¿vamos a nadar en el río?». Alejandro detuvo lo que estaba haciendo y la miró con aquella sonrisa y respondió animado: «Solo si es ahora». Y los dos caminaron juntos hasta el río con el sol de la tarde dorado en las hojas alrededor, ella con los cabellos rojizos sueltos que el viento movía con una ligereza que él nunca se cansó de ver, y él con aquella paz en los hombros de quien finalmente dejó de cargar lo que no era suyo. El agua estaba fría y limpia, y el río recibía a los dos con aquella indiferencia generosa de la naturaleza que no juzga ni pregunta, y había en aquella tarde simple, en aquel río, en aquel lugar en medio de las montañas que el mundo no conocía, toda la extensión de una felicidad que ninguno de los dos había osado imaginar cuando la tormenta los había puesto uno frente al otro en aquella puerta mojada que el destino había elegido para ellos. El agua del río estaba fresca y limpia aquella tarde, y los dos nadaban con aquella ligereza despreocupada de quienes ya no necesitan nada más que lo que tienen alrededor. El sol golpeaba las piedras grandes de la orilla y se reflejaba en la superficie del agua, en pequeños fragmentos de luz que se movían con la corriente, y había en aquel momento una quietud que solo existe cuando la vida está exactamente donde debería estar. Beatriz nadó despacio en dirección a él y cuando llegó cerca, se detuvo y se quedó mirándolo con aquella expresión que él había aprendido a reconocer como la expresión de cuando ella tenía algo importante dentro esperando salir. «Alejandro», dijo ella con una voz suave que el ruido del río casi cubrió, «¿nunca te incomodó que yo no haya quedado embarazada en estos 8 meses?» Él la miró por un segundo y entonces sonrió con aquella sonrisa que llegaba hondo y la atrajo hacia sí con los brazos dentro del agua, y dijo con una calma que no tenía ninguna preocupación escondida por debajo: «Mi amor, mi madre tardó 3 años en tenerme y después tuvo 5 más, todo a su tiempo». Ella sonrió apoyando levemente la frente en el hombro de él, y él completó: «Amo nuestra vida, amo lo que estamos construyendo aquí. Cuando los hijos lleguen los recibiremos de la mejor manera posible, llegarán en su tiempo». Beatriz se apartó levemente para poder mirarlo, y dijo: «En realidad, uno de ellos ya viene en camino». Alejandro quedó inmóvil, por un instante mirándola como quien necesita un segundo, para que las palabras lleguen del oído al corazón, y entonces dijo con una voz que apenas salió: «¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? ¿Vamos a tener un bebé?». Ella sonrió con aquella sonrisa que él amaba, la sonrisa que llegaba despacio y lo iluminaba todo alrededor, y respondió: «Sí, estoy segura. Debo de tener unas 3 semanas». Alejandro la abrazó con una fuerza que levantó a los dos del agua y la besó con una alegría que no intentó contener en absoluto,
y cuando se separó dijo con una voz que estaba llena de una emoción que no ocultó: «Mi amor, soy el hombre más feliz de este mundo». Beatriz lo miró con los ojos brillando y dijo bajito: «Yo fui la que tuvo suerte de que Milagro me dejara terminar el camino a pie aquel día». Alejandro rió y dijo: «Milagro fue realmente un milagro en nuestras vidas». Los meses siguientes estuvieron llenos de una preparación feliz y a veces caótica que transformó la cabaña en un lugar aún más vivo de lo que ya era. Él construyó la cuna con sus propias manos en una madera clara y buena, lijando cada esquina con un cuidado que ella observaba desde la ventana, con un calor en el pecho que se había convertido en su estado permanente en aquellos meses. Cosieron ropitas, prepararon la habitación, y había entre los dos en aquella espera una complicidad que profundizó aún más lo que ya era profundo. En una mañana iluminada del 9º mes de embarazo, con el río cantando allá afuera y la luz dorada entrando por las ventanas como todos los días de aquella vida que los dos habían construido juntos, Beatriz dio a luz no a un bebé, sino a dos. Eran gemelos, una niña y un niño, Felipe y Luana, dos mundos completos llegando de una vez a aquella cabaña a orillas del río. Alejandro la ayudó con una presencia que no tembló, y cuando los dos bebés estaban en los brazos de ella, él miró alrededor con una expresión cómica de quien acaba de darse cuenta de algo importante, y dijo: «Hicimos una sola cuna. Vamos a tener que hacer otra cuna». Beatriz rió a pesar del cansancio, una risa buena que vino desde dentro, y dijo: «Amor, dos bebés, ¿vamos a poder con esto?». Alejandro la miró con aquellos ojos castaños que tenían dentro una certeza inquebrantable y respondió: «Sí podremos, mi amor, sí podremos». Los gemelos crecieron fuertes y sanos en aquellas montañas, con el río como patio y los animales del establo como compañía, y había en ellos una alegría espontánea que solo los niños, criados con libertad y amor, saben tener. Cuando cumplieron 2 años, llegó el momento que Beatriz sabía que llegaría: conocer a la familia del padre. Ella preparó las maletas con una calma que no revelaba completamente cuánto aquello la dejaba inquieta, porque sabía cómo era aquel mundo. Sabía lo que representaba el nombre Córdoba en aquella ciudad, y ella era simplemente Beatriz, una mujer sin título y sin familia, que había aparecido en una cabaña en las montañas y se había quedado. Alejandro percibió aquella tensión silenciosa y tomó sus manos antes de partir y dijo con una firmeza que era un escudo: «Eres mi esposa y la madre de mis hijos, y eres la mujer más extraordinaria que conozco. Recuerda eso cuando entres en esa casa». Ella asintió y él la besó en la frente. Y partieron. La mansión estaba más llena que nunca. 4 hermanos casados y todos con hijos, y el ruido y el movimiento llenaban cada habitación con aquella vida agitada de las familias grandes. Beatriz entró, sosteniendo la mano de Alejandro, con una compostura que construyó paso a paso, y fue entonces cuando la madre de Alejandro, Leonora, vino a su encuentro con una elegancia que no necesitaba esfuerzo, y abrazó al hijo con un afecto genuino antes de posar los ojos en Beatriz, con una expresión que evaluaba con una rapidez que solo las mujeres de aquel mundo dominan. Pero entonces Leonora sonrió, una sonrisa que llevaba dentro algo que Beatriz no esperaba encontrar: acogida, y dijo tomando sus manos: «Finalmente te conozco, Beatriz. Mi hijo nunca estuvo tan bien como en las cartas que escribió después de que tú llegaste». Beatriz respondió con una simplicidad directa que era su marca: «Lo cuido bien, señora». Y Leonora la miró con una gracia contenida y dijo: «Eso ya lo sabía. Ahora muéstrame a mis nietos». En aquellos 15 días, Leonora se encargó de cuidar de Beatriz con una atención que tenía tanto cariño como determinación, y una tarde llamó a su nuera a su habitación con unas cajas de vestidos y joyas que harían perder el aliento a cualquier mujer de aquella ciudad. Beatriz quedó frente al espejo con un vestido de seda azul oscuro bordado en la cintura y joyas que brillaban con una delicadeza que ella nunca había tocado antes,
y se giró hacia Alejandro, que estaba apoyado en la puerta, observándolo todo con una sonrisa que no conseguía soltar, y dijo con una voz que llevaba dentro una gracia que la situación hacía inevitable: «Me siento como una muñeca de porcelana». Alejandro soltó una carcajada abierta y dijo: «Estás hermosa». Ella lo miró con aquellos ojos azules y respondió bajito para que solo él oyera: «Tengo miedo de sentarme». Y los dos rieron juntos en aquella habitación enorme. Santoro Córdoba conversó con los nietos una tarde, y Beatriz lo observó desde lejos con aquella atención silenciosa que tenía desde niña, y vio a un hombre que había cedido a su hijo algo que debía haberle costado mucho, y que estaba siendo recompensado con aquellos dos niños que tenían los ojos castaños del padre y la terquedad de la madre. Él la llamó una tarde con una formalidad que llevaba cariño por debajo, y dijo con una voz que ya no tenía la aspereza de las decisiones: «Hiciste feliz a mi hijo de una manera que este mundo no consiguió. No esperaba menos de quien él eligió». Beatriz lo miró con una serenidad que venía de dentro y respondió: «Él me hizo feliz del mismo modo, señor». Y Santoro asintió con la dignidad de quien recibe una respuesta que satisface, y no fue necesario ninguna otra palabra entre ellos. Los 15 días pasaron con cenas y presentaciones, y los gemelos corriendo por los enormes pasillos con una libertad que hacía sonreír a los empleados y a Leonora fingir que fruncía el ceño mientras reía por dentro. Y cuando llegó el día de partir, Beatriz abrazó a su suegra con un afecto que había crecido en aquellas 2 semanas de una manera que ella no había previsto. Cuando regresaron a la cabaña ya era noche cerrada, y los niños dormían en el camino, exhaustos por el viaje y por 15 días de aventura en un mundo más grande del que conocían. Alejandro los puso en las camas con aquel cuidado silencioso que tenía con todo lo que amaba, y Beatriz quedó en la puerta de la habitación observando por un momento a aquel hombre grande y fuerte, doblando todo el cuerpo para cubrir a aquellos 2 niños pequeños, con una delicadeza que la hizo cerrar los ojos por un segundo. Salió hacia la sala, y él vino poco después, y había en la cabaña el silencio agradable de las noches en que todo está en el lugar correcto. Él fue hasta la cocina y volvió con 2 tazas de té, puso las de ella sobre la mesa con cuidado, y entonces quedó de pie frente a ella. Se quitó sus propias botas con aquella naturalidad de siempre, y después se arrodilló frente a ella y le quitó las suyas también, y masajeó sus pies con una gentileza que ella aún no había aprendido a recibir sin emocionarse por dentro. Después se sentó a su lado en el sofá, con el sonido del río entrando por la ventana, y el silencio entre ellos era el mejor tipo de silencio, el que no necesita ser llenado, porque ya está lleno. Beatriz se quedó mirándolo por un largo momento, con aquellos ojos azules, que llevaban dentro 15 días de observar a su marido en su mundo, y la certeza cada vez mayor de lo que había encontrado, y dijo con una voz baja y verdadera: «¿Cómo fue que fui a llamar a la puerta de un hombre tan perfecto como tú?» Alejandro la miró, y entonces dijo con una seriedad absoluta que duró exactamente 2 segundos: «No soy perfecto. Mi pan todavía queda duro». Lo dijo tan serio que Beatriz soltó una carcajada que él no esperaba, y de inmediato él señaló hacia el pasillo con los ojos abiertos y dijo riendo: «Vas a despertar a los niños». Ella se tapó la boca intentando contener la risa, que no quería ser contenida, y cuando consiguió respirar, dijo con una firmeza afectuosa que él había aprendido a amar: «Mañana empezamos otra vez, desde cero. Te enseñaré a hacer pan bien». Alejandro la miró con una expresión de quien considera seriamente la propuesta, y entonces dijo: «Yo ya me rendí con el pan, Beatriz». Ella lo miró con aquellos ojos azules que no aceptaban rendiciones. «No. Mañana empezamos otra vez, y solo vamos a parar cuando tu pan quede esponjoso». Él sonrió y la besó con ternura. Cuando se apartó dijo: «Te amo mucho. Realmente tomé la decisión correcta al elegir mi vida y no la vida que otros querían para mí». Beatriz lo miró con aquellos ojos azules que no sabían mentir,
y dijo con una voz que era un hogar entero resumido en pocas palabras: «Yo también te amo, y amo todo esto aquí». Y lo abrazó, y él la abrazó de vuelta, y los dos quedaron así en el sofá de la cabaña que había comenzado como el escondite de un hombre que huía y se había convertido en el centro del mundo de los dos, escuchando el sonido del río allá afuera que corría como siempre había corrido, indiferente y generoso, como si supiera desde el principio que un día aquellos dos corazones encontrarían el camino hasta su orilla. Como siempre digo cuando llegamos al final de una historia, siempre hay algo que los personajes nos dejan. Siempre hay una reflexión, un aprendizaje, un pequeño espejo donde muchas veces conseguimos vernos. Y percibo eso muy claramente en cada comentario que ustedes dejan aquí en el canal. Muchas de ustedes escriben contando cuánto se identificaron con algún momento de la historia, con algún sentimiento, con alguna decisión difícil que apareció en el camino de los personajes. Y pueden estar seguras de algo que siempre digo con mucho cariño. Yo leo cada comentario que ustedes dejan aquí, cada palabra. Porque en el fondo, estas historias no son solo historias que yo escribo. Terminan convirtiéndose en un pequeño encuentro entre vidas, entre sentimientos, entre experiencias. Y saber que, de alguna manera, formo parte de un momento del día de ustedes, ya sea mientras están descansando, trabajando, caminando, o simplemente buscando algunos minutos de compañía, es algo que me toca profundamente y me da aún más ganas de seguir escribiendo. Y hoy, después de esta historia, quiero dejar un pensamiento muy simple, pero que tal vez sea uno de los más importantes que podemos llevar para la vida. A veces necesitamos ser un poco más como Alejandro, porque muchas veces pasamos demasiado tiempo viviendo de acuerdo con lo que otros esperan de nosotros. Seguimos caminos que no elegimos, aceptamos decisiones que no nacieron de nuestro corazón y cargamos miedos que, en realidad, ni siquiera son nuestros. Son miedos que vinieron de la opinión de los demás, del juicio de las personas, del temor de decepcionar a la familia o de parecer demasiado diferentes frente al mundo. Y así, casi sin darnos cuenta, muchas personas terminan viviendo toda una vida intentando agradar a todo el mundo, menos a sí mismas, y se dan cuenta de que se olvidaron de ellas mismas. ¿Cuántos sueños quedan guardados por causa de eso? ¿Cuántas oportunidades pasan delante de nuestros ojos y las dejamos ir solo porque sentimos miedo? Miedo de intentar, miedo de cambiar, miedo de salir del camino que parecía más seguro. Pero la verdad es que la vida no fue hecha para ser solo segura, fue hecha para ser vivida. Y como siempre les digo aquí en el canal, solo tenemos una vida, una única vida. Y pasa mucho más rápido de lo que imaginamos. Por eso, tengan el valor de hacer la elección que realmente los haga felices. No la elección que parece más correcta para los demás. No la elección que va a agradar a todo el mundo. Hagan la elección que hace que su corazón esté en paz cuando se acuestan por la noche. Liberen aquello que los ata. Suelten aquello que les impide seguir adelante. Y, sobre todo, no permitan que el miedo sea la voz que decide el rumbo de su vida. Y si ahora, en este momento, surge en su cabeza ese pensamiento que tantas personas tienen: pero para mí ya es tarde, el tiempo ya pasó. Quiero decirles algo muy importante. No, el tiempo no pasó. El tiempo verdadero siempre es el ahora. El único momento en que podemos cambiar algo es el momento presente. Así que levántense y tomen nuevamente las riendas de su vida. Hay una frase que me gusta mucho y que tal vez ya hayan escuchado antes. A veces todo lo que te separa de la felicidad es el miedo que todavía no tuviste el valor de atravesar. Piensa en eso con cariño. Y después de compartir este pensamiento contigo, me voy quedando por aquí. Quiero dejarte un largo y tierno abrazo, estés donde estés ahora. Y desde el fondo de mi corazón, deseo que nunca tengas miedo de ser feliz. Y antes de irme, también dejo una invitación. Si aún no te has suscrito al canal Amor y Romance de Época, aprovecha para suscribirte ahora.
porque muchas otras historias todavía están esperando encontrarte por aquí, y ya te espero en la próxima.